7. Vamos a leer el 6 y el 7. Lucas capítulo 7, versículos 6 y 7. Busca ahí con tranquilidad la palabra del Señor. Conforme la encuentre nos vamos poniendo de pie. Comparta su Biblia con aquel que hoy día tal vez no tenga, con el de al lado, para que podamos leer la palabra del Señor. Amén. Lucas 7, 6 y 7. Si lo tenemos todos, confirmamos con un amén. Amén. Le damos entonces lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Oramos al Señor. Padre, vamos delante de su presencia. Amado Dios, le damos gracias por esta palabra que hemos podido leer. Gracias por la alabanza, las oraciones. Gracias porque usted nos permite un día más en su misericordia estar en este lugar que es casa de oración y puerta del cielo. Bendigo a usted, Señor, cada una de nuestras vidas en esta hora. Padre amado, nosotros vamos a su palabra sabiendo que puede ser dura muchas veces, a veces de corrección, pero ¿a quién iremos, Señor Jesucristo? Solo usted da palabra de vida eterna. Le pedimos pues que usted bendiga nuestras vidas a través de este mensaje. Hable a cada una de nuestras vidas, mi vida, la vida de su iglesia. Espíritu Santo, le cedemos este lugar a ustedes para que tome el control de todas las cosas y así puede usted ir tratando con cada uno de nuestros corazones. Le rogamos su bendición en esta hora, la que viene de lo alto, que es la de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga su vida, tome asiento. Bien, quiero que podamos hablar hoy día bajo el tema el siguiente, la palabra de Dios. Quiero que avancemos en ese tema el día de hoy. Se lo digo para que usted pueda entender y seguir el mensaje. Vamos a hablar del poder de la palabra del Señor. De Dios sea el poder que tiene una palabra de nuestro Señor. Nosotros sabemos y entendemos, y muchas veces se usa o se cita este pasaje de la siguiente manera: tú di la palabra y la obra será hecha. Ese es nuestro texto emblema al predicarle a alguien que hoy día pueda estar enfermo, alguien que pueda estar en dolor, en tristeza, en amargura. Nosotros le decimos, si hoy día el Señor dice la palabra, la obra tiene que ser hecha. Nosotros anunciamos el Evangelio bajo ese tema, la palabra de Dios, el intentar llegar a que Jesucristo diga la palabra sobre la vida del hombre y saber nosotros que todas las cosas pueden cambiar. Pero quiero que leamos hoy día y que entendamos lo siguiente: el centurión del ejército romano entiende una cosa que muchas veces a nosotros nos cuesta entender, y es que el centurión tiene gente de él que está sujeta bajo su autoridad. La razón por la cual un centurión que no había leído el Pentateuco, que no había leído las leyes, que no conocía a Moisés, que no sabía de los profetas, la única razón por la cual él entiende el Evangelio de Jesucristo y su poder antes que los judíos es porque él estaba toda su vida sometido bajo una autoridad. Él, para ser centurión, si usted estudia los militares, se da el tiempo de ver, uno no nace para ser general, no nace un general hoy día y sabemos todos que va a ser general. Él debe entrar a la escuela militar, él debe pasar por todos los rangos, debe comportarse de cierta manera, cumplir los años de estudio, llegar a un nivel, pasar por una o dos guerras en Estados Unidos por lo menos, y ahí llega al rango de general para él poder dirigir a un ejército o a cierta tropa. Por lo tanto, un soldado, para llegar a ser general o estar a cargo de una tropa, debe pasar años de entender que él está bajo una autoridad, de no tomar decisiones propias, de no enredarse en negocios de la vida, porque él está militando, él es un militar. Por lo tanto, nosotros entendemos lo siguiente: este centurión, al ser centurión y tener a cargo de él una tropa de soldados romanos, él había estado toda su vida sujeto a una autoridad, ya sea el rey, el César, ya sea quien fue centurión de él en primer lugar. Por lo tanto, cuando él llega a Jesús, si usted lee Mateo 8, que es la misma historia, él viene a Jesús y dice: Señor, yo sé y yo estoy a cargo de una tropa, yo sé que si yo digo que hagan algo, lo hacen, y si les digo que no lo hagan, no lo hacen. Por lo tanto, él dice: Señor, tú di la palabra y mi siervo será sano. Cuando él dice esto, lo que hace es darle toda la autoridad a Jesucristo, poner todo el poder, dárselo al Señor. La decisión está en las manos de Jesús. Cuando usted va a alguien y le dice: usted diga la palabra y que sea lo que usted diga, usted está poniendo toda su confianza y su esperanza en lo que decida esa persona. Si usted va hoy día
póngase en el caso, este centurión tenía un siervo, ponga usted, por ejemplo, a su hijo, a alguien que usted ame mucho, a su esposo, a su hermano, a un amigo que usted quiera mucho de corazón, y se va a morir. Estamos todos, está agonizando, y usted va a una persona que usted no conoce, que no es de su nación, que probablemente no habla el mismo idioma que usted, ni tienen el mismo origen, y usted le dice a él que si él dice la palabra, la persona a la que usted ama se puede salvar. Está poniendo usted toda la confianza en aquel que usted ama, en alguien que usted no conoce, porque este centurión no conocía al Señor. Él oyó de Jesucristo, no lo había visto, no le conocía, y como cuenta Lucas, él nunca vio a Jesucristo cara a cara, sino que envió gente al Señor Jesús. Y aún así, él deposita toda su fe y su esperanza en alguien que podía sanar a su amigo. Dice el 6, y Jesús fue con ellos, precisamente lo que el centurión envió. Dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, dice esta palabra. Por eso hoy día fuimos a Lucas. Mateo no centraliza esto. El centurión, él, al saber que alguien va a sanar a su amigo o puede sanarlo, él decide no ir a ver a esta persona. No sé si ustedes han leído o han escuchado la historia de Naamán, el de la lepra, el que tuvo lepra y fue al profeta. ¿Lo han escuchado alguna vez? La palabra dice que él busca carta de su rey para ir al rey de Israel, para llegar al profeta, para hablar con el profeta, para poder recibir la sanidad de este profeta que supuestamente hacía sanidades, tenía la palabra de Dios en él. Pero este Naamán llega a la casa del profeta y lo primero de lo que él se queja es decir: el profeta no salió a hablar conmigo. Su primera queja. Lo segundo, el profeta le da una palabra: ve y lávate en el río. Y él dice: no quiero yo lavarme en el río Jordán. Hay muchos mejores ríos de donde yo vengo, más bonitos, más limpios, lo que usted quiera. Pero Naamán, él necesitaba o quería ver a aquel que iba a hacer la sanidad. Pero este centurión no precisa de ver a quien va a hacer la sanidad. Mire usted la diferencia, el pensamiento, la diferencia de mente. Naamán también era jefe de guerra, Naamán también era militar, Naamán también era a cargo de una tropa. Pero Naamán, él quería ver al hombre de la sanidad, y este centurión no quería ver al hombre de la sanidad, no necesitaba verlo. ¿Por qué? Porque él dice: no soy yo digno. La idea de Naamán era él llegar y que el profeta le diera una palabra, un recibimiento, que el profeta tal vez hiciera alguna maravilla. La idea del centurión era solamente recurrir a la misericordia de aquel que podía hacer algo por su vida. Por eso a Naamán lo manda: ve y lávate en el río. Al centurión el Señor le dice: vayan, porque la obra está hecha, el siervo está sano. El milagro puede ser obrado de dos maneras: con esfuerzo o con la bendición de Dios. Dios puede sanar la vida de alguien, Dios puede cambiar el rumbo de la vida de alguien, pero hay dos formas de hacerlo: con esfuerzo, con sufrimiento, con vergüenza, o que Dios diga la palabra y la obra sea hecha. La pregunta es la siguiente: ¿a qué apuntamos nosotros cuando queremos una bendición de parte de Dios? ¿Quiere pasar vergüenza para recibir la orden de Dios, o quiere usted recibirla con misericordia y amor? Yo estoy seguro que todos nosotros lo que queremos es que el Señor diga la palabra y que sean las cosas hechas. Hay un texto que está en Juan 1:1, yo sé que ustedes lo han escuchado: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra dice que este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese texto está bajo el subtítulo, y así se escribe: el verbo hecho carne. No le pretendo dar una clase de lenguaje, yo le aseguro que esto a mí me costó una eternidad entenderlo. Pero cuando lo entendí me sentí gozoso porque lo llevé a la palabra. En la prueba me fue bien, gracias a Dios, pero también me sirvió en la palabra. El verbo es una acción. El verbo es acción de por sí. El verbo es una acción infinita. El verbo está, mi pastora me corrige, en infinitivo, el verbo. Cuando usted dice un verbo, es una acción que ya está hecha. Pero usted no puede decir yo correr, porque suena mal, no suena bien. Cuando usted dice yo correr suena mal, usted debe conjugar el verbo. Correr es el verbo, la acción, usted corre. Ahora lo que usted debe hacer es conjugar ese verbo para decir yo correré. Vamos a pasarlo a algo más fantástico. Sanidad. Dios sana. El sanar es una acción. Ahora, yo soy quien debe poner mi fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor sana. Todos estamos de acuerdo en eso. Soy yo quien debe tener la fe de decir Dios me va a sanar. Soy yo quien debe vivir el momento Dios me está sanando. Soy yo quien debe testificar Dios me sanó. El verbo cobra sentido cuando yo lo pongo en movimiento. Dios va a bendecir.
Dios bendice, un verbo. Dios bendice la vida del hombre, sí. Es el hombre quien debe tomar el verbo y decir, Dios va a bendecir mi vida. La palabra de fe, la certeza de lo que usted espera, la convicción de lo que usted no ve. Pero también debe usted lograr vivir el verbo hecho realidad en su vida. Dios me está bendiciendo el día de hoy. Dios me bendice a través de su palabra, en la alabanza. Dios bendice mi trabajo, mis manos. Dios bendice mi hogar. Dios bendice mi vida. Y es también usted quien debe testificar con ese mismo verbo. Dios me ha bendecido a mí. Dios me ha sanado a mí. Dios ha tratado con mi vida. Jesús le dice a estos hombres en el 8, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, dice el centurión, dice, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al ver esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque este centurión, puso fe en la palabra del Señor. ¿A qué quiero llegar con esto? Ya entendimos toda la idea. Quiero que avancemos en esto. ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra de Dios para su vida? Es una buena pregunta. ¿A cuántos Dios le ha hecho una promesa? ¿A cuántos Dios ha proclamado sobre su vida victoria, libertad, sanidad, redención? Dios habla muchas cosas cuando habla con nuestra vida. Dios es muy exacto y personal. ¿A cuántos de nosotros Dios no ha dicho yo te voy a usar? El verbo usar, Dios va a usar nuestra vida. ¿Cuánto estamos viviendo esa palabra? La Biblia dice que el Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Respondió todo el espacio, toda la inmensidad de la galaxia y el universo, y se creó el sol, porque Dios dijo, hágase la luz, y se formó el sol. Dios dijo, sepárense el día, la luz de la tiniebla, y se separaron la luz de la tiniebla. ¿Cómo se hizo? No tenemos idea, pero pasó. Ese día, cuando Dios dijo la palabra, todos los cielos fueron conmovidos y se separó la luz de la tiniebla, porque Dios lo dijo. Dios le dijo a la tierra que produjera árboles según su género, que dieran frutos según su género en su tiempo. Y la tierra dio árboles, la tierra respondió al llamado del Señor. Dios dijo al mar que produjera todos los animales que estuvieran en el mar, y se produjeron. Dios también mandó que hubieran aves en los cielos, y hay aves. Usted puede certificar eso. Cuando usted mira por su ventana y hay un pajarito, es porque Dios dijo la palabra y la obra se hizo. Amén. ¿Cómo se formó el ave? ¿De qué salió el ave? No tenemos idea. Hay una pregunta muy graciosa que hacen recurrente. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No sabemos. Dios dijo que se hagan las aves, y las aves fueron. Ahora, ¿por qué si Dios le dijo a usted, te voy a usar, no se hace realidad en su vida? ¿Por qué si el cielo, cuando usted mira al cielo y lo ve tan enorme como es, las estrellas que son incontables, ¿por qué si el cielo le responde al Señor de manera inmediata y no se tarda en la palabra inmediata? ¿Por qué nosotros nos demoramos en cumplir la palabra que Dios ya declaró sobre nuestra vida? Si Dios le dice o pone, no sé si usted ha leído la historia de Balaam, que va camino a maldecir al pueblo de Dios, y la mula habla. Amén. ¿Es posible que una mula hable? No, es imposible. ¿Quién dijo que la mula hablara? Dios. El animal pudo hablar y nosotros no podemos cumplir la palabra de Dios. Mira usted, es impresionante. Un animal incapaz de hablar, pues eso es científicamente imposible. Habla porque Dios dice, y nosotros somos incapaces de cumplir la palabra de Dios muchas veces, y la leemos y según nosotros no la entendemos, o no era para mí, cuando toda la Biblia es para nosotros. De tapa a tapa la Biblia es para cada una de nuestras vidas. Todos los pasajes, todos los versículos, cada pequeña palabra es para nosotros. Cuando el Señor dice, ningún mentiroso entrará al reino de los cielos, es para todos nosotros, porque todos hemos mentido alguna vez, se nos ha escapado alguna mentira, y debemos corregir eso en nuestras vidas. Como un pez, ha leído usted la historia de Jonás, ¿no? Cuando viene el pez y se come a Jonás y lo deja en Nínive. ¿Cómo pasa eso? No tiene lógica. Dios lo ordenó, Dios así lo quiso. La palabra dice que preparó Dios un gran pez que tragara a Jonás. Dios lo dispuso, Dios lo preparó, Dios lo puso en el lugar y el momento exacto para que tragara a Jonás. Dios mandó que el pez dejara a Jonás frente a Nínive. ¿Y quién era el que porfiaba, el pez o Jonás? Jonás era el que iba porfiando, que no quería ir a predicar a Nínive. Dios mandó que creciera una calabacera, si no me equivoco, para que cubriera a Jonás. Dios mandó un gusano para que comiera la calabacera de Jonás. Obedecieron las dos cosas, la planta y el gusano, y Jonás seguía sin obedecer. Es impresionante que toda la tierra responda al llamado de Dios, menos el ser humano. Y el único, precisamente, al que Dios no formó con su voz fue al ser humano. El único al que Dios no dijo, hágase el ser humano, fue el hombre. El único que no nació de la voz de Dios. El hombre nació de las manos de Dios. Dios nos creó a nosotros, nos moldeó a su imagen y semejanza de la palabra.
El problema es que después en el siguiente pasaje dice, hizo Dios al hombre a su imagen. Faltó la semejanza, fue quedando de lado. ¿Cuál es la diferencia? Desde Génesis hasta Mateo 1:1, resulta que el hombre nunca pudo obedecer a Dios. Moisés, todos conocemos la historia de Moisés. Moisés, el más manso de la tierra, dice Moisés, porque él lo escribió. El hombre más manso sobre la tierra, el hombre que abrió el mar rojo, que sacó al pueblo de Egipto, a Israel de Egipto. Este hombre tan obediente, resulta que se enoja y Dios le dice, toca la piedra para que salga agua. ¿Y qué hace Moisés, hasta yo me perdí. ¿Qué hace Moisés? Él golpea la piedra. Moisés, el gran patriarca, Dios le dice a Isaías que se desnude. Y ande desnudo, no sé si han leído eso. Eso es impresionante. Dios le dice a Isaías, quítate la ropa y anda desnudo. Para una profecía que Dios tenía. Isaías le hizo caso a la palabra de Dios. Quiero que entremos en el siguiente punto. Dios le dijo a Jeremías que se pusiera un yugo sobre sus hombros y anduviera con el yugo sobre sus hombros, y Jeremías se puso el yugo sobre los hombros, se lo amarró y caminó con él para dar la profecía del Señor. En Lamentaciones, han leído ustedes, pasa todo lo que pasa en Lamentaciones, esta cosa que es pero bárbara, y Dios le dice a Jeremías que tome la riqueza que él tiene. Se van a ir deportados, van a irse deportados de Israel, van a ser esclavos, y Dios le dice a Jeremías, toma tu dinero, todo lo que tienes, y compra una heredad porque volverán a esta tierra. La palabra dice que Jeremías tomó todo el dinero que tenía y compró una heredad, porque Dios lo dijo. Dios le dice a este hombre, ve, tu siervo está sano. La palabra se cumplió, no se cumplió, se cumplió a la perfección. Dios le dice a los demonios, váyanse del endemoniado Daniel, los demonios se van. Pero nosotros seguimos reprochando la palabra del Señor en nuestros corazones. Cuando Dios vino a este mundo, la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted es hijo o no hijo de Dios? Somos hijos de Dios, llamen por eso, gloria a Dios. Ahora, ¿quién le dijo a usted que era hijo de Dios? Porque por la palabra de quién somos hijos de Dios. Por la palabra de Dios. Si usted, y sígame en esto, si usted no hace caso a la palabra de Dios, ¿puede o no puede ser hijo de Dios? No somos hijos de Dios, porque si nosotros obedecemos la palabra que dice que somos hijos de Dios, pero no obedecemos la palabra que dice que nos arrepintamos, no somos hijos de Dios, porque el Señor dijo, mi madre y mi hermano son todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si yo recibo las bendiciones, amén por eso, pero no recibo la corrección, entonces no puedo ser hijo de Dios, porque no estoy cumpliendo su palabra en totalidad. Por eso el único que marca el camino es Jesucristo, porque la palabra dice que en todo fue probado y en todo se haló vencedor, que fue sin mancha, sin arrugas, sin ninguna tacha en el Señor, porque Él fue santo en todas las cosas, porque Él siguió al pie de la letra toda la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo en la mayor de las oraciones dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso Jesucristo va a morir por pecadores, por injustos, por gente que le escupe, le maltrata, le insulta. Y el Señor dice, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Siendo Jesucristo hombre, carne, siendo igual de sujeto a pecado que todos nosotros, Él se libra de esto y lo saca de su vida, demostrándonos a todos nosotros que se puede cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Nosotros pedimos sanidad. Nosotros pedimos milagro, nosotros pedimos bendición, nosotros pedimos restauración, cambio, consuelo, ánimo, gozo, alegría. No pedimos corrección. Nadie se pone de rodillas para decirle, Señor, corrija mi vida hoy día. Nadie abre la Biblia y espera encontrarse el pasaje que dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. No esperamos nosotros encontrar el pasaje que nos tilda a nosotros, nos tacha de sepulcros blanqueados, de pecadores, de malhechores. Nosotros hablamos de la bendición de Dios, pero se nos olvida a nosotros que nuestro corazón está lleno de pecado por dentro, que el corazón del hombre es engañoso, es vano, es lleno de amargura. Por eso la vida del hombre es llena de amargura, de sinsabores, de dolores, de tristeza, porque nos apartamos de la palabra del Dios que servimos. De labios decimos honrarle, adorarle, alabarle, pero nuestro corazón se aleja del Señor. Nosotros decimos darle toda la gloria a Él con nuestras manos, pero nuestras manos están llenas muchas veces de manchas, de suciedad, porque no seguimos la palabra del Señor. Tú di la palabra y la obra será hecha, es la frase que nosotros usamos. Y verdaderamente, si hoy día Dios dice la palabra, aquel que va por caminos de suicidio puede mañana caminar por caminos de vida. Si hoy día dice la palabra, aquel que está diagnosticado de cáncer y se va a morir, mañana puede vivir una larga vida alabando el nombre del Señor. Si Dios hoy día dice la palabra, la obra será hecha en esta tierra.
Pero no solo sobre aquel que viene con necesidad, también de nosotros que hoy día tenemos al Señor. Nosotros le decimos al enfermo, crea en el Señor y el Señor le sanará. Pero vamos a la palabra que nos dice a nosotros que debemos caminar en la paz con todos, y nosotros somos contenciosos con nuestros hermanos. Nosotros vamos a la palabra que nos dice, si te dicen que lo lleves por una milla, tú llevas otra milla, la milla extra. Pero nosotros no ayudamos a nadie en el día a día. Nosotros leemos la palabra que nos dice, si te dan en la mejilla, vuélvele también la otra. Pero nosotros nos insultan, nos hieren y queremos responder. Queremos nosotros no salir heridos. Queremos ver quién mide más en esta vida. Salió un candidato hoy día, no sé si lo vieron, Mike Nichols, parece que iba en pique. El Harold Mike Nichols iba venciendo a todos los de la derecha. Hoy día golpeó a alguien. Él dijo, la paz, hay que ser paciente, hay que ser amable, misericordioso, y estaba criticando a todos los derechas que quieren echar a los extranjeros. Dijo, no, hay que ser amable con la gente, no pueden resolver todo a golpe o sacando gente. Hoy día se golpeó con alguien que le insultó. Entonces, él tiene mucha palabra en él. Él habla del amor, de la misericordia, de la paz, de ser pacífico, de ayudar a la gente. Se golpeó con alguien. ¿Es real o no la palabra en él? Lo que él dice no es real. Y hoy día quedó en público, hoy día en los periódicos, en la portada es, no puede ser un candidato presidencial. Él iba como avión, muchos iban a votar por él. Conocí a alguien por ahí que me dijo que quería votar por Harold Mike Nichols, que estaba cambiándose. Hoy día seguramente ya no va a votar por él. ¿Por qué? Porque él es falso. Nosotros podemos tener mucha palabra. Hay gente que habla la Biblia de tapa a tapa, pero peca todos los días. Hay gente que hace unas oraciones pero monumentales. Yo he visto unas oraciones maravillosas y al otro día no cumplen con la palabra. Entonces, ¿cuál es la realidad en la vida del hombre? Nosotros vivimos los beneficios del Evangelio, pero nos cuesta llevar la cruz de Cristo. Y Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego síganme. Si la puerta está abierta, pase todo lo que quiera pasar, pero niéguese a sí mismo primero. Jesús dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice el 10, y esto es lo que es lo bonito, dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo. Amén. Que había estado enfermo. Amén. Yo sé que todos ustedes alguna vez han vivido una experiencia maravillosa con el Señor. Todos los que conocemos a Jesucristo hemos vivido una experiencia maravillosa en la que Jesucristo nos dio una palabra a nosotros y nosotros recibimos el beneficio de aquella palabra. Todos nosotros. Dios nos ofreció sanidad, Dios nos ofreció milagros, Dios nos ofreció consuelo, Dios nos ofreció restauración, Dios nos ofreció muchas cosas y las cumplió. Al pie de la letra Dios las ha hecho. Pero Dios también nos dijo, niéguense a sí mismo. Dios cuando nos dio la sanidad dijo, ahora que estás sano, niégate a ti mismo. O sea, enfermo nadie va a la playa, yo le aseguro que no. Alguien enfermo o con una enfermedad terminal no va a ir a darse un paseo, está en cama, postrado, esperando la muerte. Ahora Jesucristo le sana y no quiere ir al punto de prédica. Ahora el Señor le levanta de la cama y no quiere salir a compartir el Evangelio. Ahora el Señor le sana y no llega al culto porque se resfrió. Después de lo que Dios puede hacer, las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en la vida de tantos de nosotros. Yo personalmente debería ser asmático. No debería yo poder cantar, predicar ni nada de eso, menos pararme en un punto de prédica a gritar. Dios sanó. Imagínense, yo el día de mañana no quiero ir a un punto de prédica. Me enojé. Me decepcioné del Evangelio. No, debo yo cumplir la palabra que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Imagínense, yo el día de mañana no quiero cantar. El Señor visita nuestra vida. Yo sé que usted le ha pasado, de repente usted está haciendo lo que sea en el quehacer diario y de repente Dios lo visita y usted está cantando alabanza y empieza a alabar al Señor. Y yo no quiero alabar cuando la Biblia dice todo lo que respira alabe a Jehová. El aire que tengo no es gratis. Se descubrió en la pandemia que el aire cuesta mucho, el oxígeno. Dios a nosotros nos regala el respiro todos los días, el oxígeno nos lo regala. Dios le dice a ustedes respire, algunos tenemos los pulmones un poquito más grandes, Dios nos dice respiren con libertad, pero alaben a Jehová. Ahora, el que está afuera no sabe eso, pero usted ha leído esa palabra. Yo lo he visto algunos en sus publicaciones de Facebook. Todo lo que respira alabe a Jehová. En WhatsApp lo han subido en el estado. Cúmplalo todos los días, alabe a Jehová. En la mañana cuando da su primer suspiro, usted dele la gloria al Señor.